Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Espero que todos estén bien esta mañana y listos para adorar al Señor con unos cantos y recibir de su palabra hoy. Y quería decir feliz día del Padre a los padres que están aquí hoy, nuestro hermano Martín y hermano David, que para el hermano David es su primer día del Padre. So, felicidades. Y hay que orar y cantar unos cantos al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por traernos aquí un día más. Poder juntos, Señor, como iglesia, como un cuerpo, Señor, como familia, adorarte, Señor, y recibir de tu palabra juntos. Guíanos cada día, Señor. Enséñanos cada día cómo vivir más para ti, Señor. Sin temor, sin pena, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho para nosotros, Señor, que nos has amado, nos has salvado, Señor. Te damos gracias y nos aferramos a ti siempre. Rendimos todo a ti, Señor. Y abre nuestros corazones para poder recibir de tu palabra hoy, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas. Te damos gracias, te adoramos y oramos en tu nombre, Señor. Amén. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Cantamos, se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Una vez más. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Señor, tú estás aquí. Dios de poder y amor, tú eres nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos que tú siempre estás aquí. Tú siempre nos guías, Señor. Y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Sabemos, Señor, que tú
Estás en el centro, Señor, de todo. De nuestras vidas, Señor. Todo, Señor. Eres tú primero. Te adoramos, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. 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 Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. 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 Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú.
centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Cada rodilla se doblará y cada lengua te confesará. Cristo, 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 y tú eres el centro, y nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. No hay nada, Señor, que importa más que tú, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, Señor. Y tú eres suficiente, Señor, para nosotros. No necesitamos nada más. Es por eso que nos aferramos a ti, Señor, a tu verdad, a tu palabra. Porque tú, Señor, eres el centro de nuestras vidas. Pertenecemos a ti, Señor. Te damos gracias. Te adoramos. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a otro servicio de Iglesia Primitiva. Feliz Día de los Padres, a los padres que nos acompañan. Quería compartir con ustedes los servicios. Recuerden, tenemos servicio los miércoles a las 7:30. Tenemos servicio en inglés los domingos a las 9 de la mañana. También tenemos servicio en español los domingos a las 11. Si conocen a alguien, quieren traer a alguien, invítalos, ya sea en inglés o en español, invítalos. Y recuerden también, si ocupan oración, hermanos, aquí estamos para servirles. Hable con unos de los hermanos que están aquí y oremos por ustedes. También recuerden, si quieren dar su ofrenda, ahí está la aplicación Easy Tithe, o traerlos aquí enfrente y dar nuestras ofrendas y diezmos. Quería compartir con ustedes un versículo que dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Recuerden, hermanos, que nuestra confianza está en el Señor, no en cosas terrenales, sino en el Señor. Y con eso oramos para continuar el servicio. Los hermanos continuarán con nuestras alabanzas. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por dejarnos reunir, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, esta mañana. Te pido, Señor, que nuestra confianza en ti, Señor, no sea decaída, sino que siga creciendo más y más cada día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor, te damos gracias porque nos has tomado, Señor, en tus manos. Nos has salvado, Señor. Para eso, Señor, siempre te daremos gracias, porque es el regalo más precioso que nos has dado. Es por eso, Señor, que te adoramos. Te damos gracias. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Adoramos. Gracias, Señor. Gracias mi Señor. Adoramos, Señor Jesús. Cántalo una vez más. Gracias. Gracias, Señor. Gracias mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, porque nos diriges en la verdad. Y te pido, Señor, que sigas cuidando nuestro caminar, sigas cuidando, Señor, de nuestras vidas. Oro, Señor, por
los padres en este tiempo, Señor. Te doy gracias por sus vidas, por la bendición que son. Te doy gracias, Señor, porque son ejemplo de ti, mi Dios. Tú que eres nuestro Padre Celestial, has dado, Señor, a los padres terrenales, Señor, para ser ese ejemplo. Te doy gracias por la manera que nuestros padres han sido ejemplos de trabajo, Señor, de cuidar, de proteger, Señor, de todas estas cosas. Y te doy gracias por ellos. Bendícelos en este día, Señor, cuídalos. Y, Señor, que sígueles dando sabiduría, Señor, para seguir dirigiendo sus familias, sus hogares, y también para que puedan ser ejemplos, Señor, para otros hombres, para otros padres, Señor, para ser padres, Señor, a los que no tienen padres, Señor, que ellos también puedan ser amorosos, Señor, con ellos también. Te doy gracias por ellos, los bendecimos en tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomamos nuestro lugar esta mañana, ya que todavía estamos de mañana, y abrimos nuestras Biblias al libro de Marcos capítulo 4, y estaremos en esta mañana estudiando la palabra de Dios en lo que nos habla conforme a las enseñanzas de Jesús, y vamos hoy a hablar de una historia, una parábola muy famosa, muy conocida. Pienso que todos aquí, al menos si hemos crecido en la iglesia o estado en la iglesia ya un tiempo, la hemos escuchado. Si hemos estado aquí en nuestra iglesia, no la hemos escuchado porque yo no he enseñado sobre esta parábola. Pero es una buena parábola y ojalá podamos salir de ese lugar entendiéndola correctamente. Es una parábola que el enfoque siempre es la gente, siempre es el tipo de gente. Las enseñanzas de esta parábola empiezan como hay 7 tipos de cristianos en la iglesia, y estos son los tipos de cristianos en la iglesia. El centro de todo esto no es cuántos cristianos hay. El centro, lo más importante de esta parábola es la semilla. No es la tierra, es la semilla que está siendo sembrada. Para entender todo esto, tenemos que entender cómo se sembraba en Israel en este tiempo. En el tiempo de Israel se sembraba primero la semilla y después se arrada la tierra, se abría para sembrar. Pero antes de, porque en nuestros tiempos nosotros primero hacemos la tierra, abrimos la tierra y después sembramos. Ellos hacían lo opuesto. Y es por eso que cuando leemos esto, si lo leemos con nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de sembrar, esta historia, pues sí, el centro puede ser donde cae la semilla, y podemos decir, no, pues la tiraron donde están las espinas, donde están las piedras, las tiraron por todos lados, y hay veces que uno cuando lee esta historia uno se puede decir, parece como si el sembrador no estuviera fijándose, él está tirando por tirar. Pero en estos tiempos se sembraba, se tiraba la semilla, se sembraba la semilla y después se abría la tierra. Haciendo esto que el propósito no era la tierra necesariamente, porque no se sabía si había piedras, si había espinas, si había esto, si había lo otro. No se sabía hasta que después que se abriera la tierra, que es muy similar a la palabra de Dios. La palabra de Dios se va y se siembra domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. La semilla de la palabra se va. Es a través, después de que la semilla es sembrada, que uno se da cuenta en el corazón del hermano, de la hermana o de la persona que viene, hay espinas, hay piedras, hay esto, hay lo otro, razones por qué no puede recibir la palabra. Y es importante tener esto en mente cuando leamos
estos versículos hoy y la semana que viene, porque estaremos 3 semanas. Hoy, la semana que viene y la semana después. Estas 3 semanas en esta miniserie del capítulo 4, es importante tener esto en mente. Ellos no sembraban como nosotros sembramos. Nosotros abrimos la tierra, tenemos tierra designada para sembrar. En el tiempo donde se escribe esto, ellos sembraban donde sea, porque donde sea se podía recibir un fruto. Pero uno no sabía el tipo de tierra hasta después de que se abría la tierra. Marcos 4, versículo 1, del 1 al 9. Leemos del 1 al 9. Dice: comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, creciendo y desarrollándose. Dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Obviamente, la manera que esto se nos ha enseñado a nosotros es 4 tipos de cristianos, 4 tipos de cristianos en la iglesia. No seas 3 de ellos, sé el último, y si eres el último, entonces vas a ser bendecido. ¿Qué tipo de tierra eres? Así es como se predica esto. Entendiendo esto del punto de vista de nosotros, del punto de vista de cómo nosotros cultivamos, sí, eso tiene sentido. Entendiendo la cultura donde se escribe, el contexto, entendiendo que la manera que se sembraba aquí no es como se sembra hoy, cambia todo el significado. Porque ahora ya no estamos hablando de qué tipo de tierra eres, estamos hablando qué hacemos con la semilla, dónde está cayendo la semilla. Porque todos escuchamos la misma palabra, todos tenemos la misma palabra, todos tenemos una Biblia, al menos es lo que espero, todos tenemos una Biblia. El problema no es la Biblia, el problema no es la semilla, el problema no es el predicador, el problema es nuestros corazones. Lo central de esta historia es que la semilla se está sembrando. Lo importante de la palabra de Dios en la iglesia es que la palabra se enseñe, se dé, la semilla se esté sembrando. ¿Qué hace la semilla donde cae? Es donde nosotros nos damos cuenta que a lo mejor en nuestros corazones no está tan abierto nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para oír. El problema nunca va a ser la semilla. El problema siempre va a ser nosotros. El centro de esta historia es la semilla, que la semilla está siendo sembrada por todos lados. Dice, comenzó a enseñar, y esto nos lleva a donde estábamos en Marcos 3. Si se recuerdan conmigo en Marcos 3, nos dice la palabra que Jesús se va al agua. Y Jesús, yéndose al agua, agarra un barco y Jesús ahí está. Marcos está regresando a ese instante donde cuando Jesús ahí está, Jesús empieza a sanar a la gente. Y nos va a dar un resumen, Marcos, de lo que pasó. Mateo nos habla más claro y nos da más detalles, pero aquí Marcos nos está dando un resumen de lo que Jesús enseñaba. Entramos a Marcos, y Marcos 4 es el capítulo de la parábola. Vamos a ver
a través de estas semanas en nuestra miniserie de Marcos 4, muchas parábolas, el significado de estas parábolas, y Jesús enseñando en parábolas, que es la primera vez desde Marcos 1 donde miramos esto, y las parábolas era una manera de enseñar donde Jesús enseñaba de esta manera para poder esconder algo que estaba plenamente. La parábola es una enseñanza con un mensaje oculto, y Jesús hacía esto para ocultar la verdad de la gente, y lo hacía esto por misericordia por ellos, para que ellos no fueran juzgados por tener más conocimiento. 1. 2. Lo hacía para poder tener oculto, porque sus corazones estaban cerrados al Señor, que nos habla y miraremos la semana que viene, los escogidos que el Señor deja entender esto son sus discípulos, y miramos hoy en nuestros tiempos a los que el Señor deja entender la palabra, no es al mundo, es a su iglesia, es a su pueblo. Pero Jesús llega, Jesús está enseñando, Jesús está en el mar, y llega una gran multitud. Y Jesús se sube en el barco y dice, estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza, oíd. Y Jesús aquí les está hablando a esta gente, y es muy interesante, toda esta gente está escuchando la misma enseñanza, la misma parábola, es la misma semilla que se está sembrando en diferentes corazones. Y lo voy a seguir diciendo, el problema no es el predicador ni la Biblia, el problema somos nosotros. Si yo no estoy viviendo conforme a la Biblia, el problema no es mi hermano, mi hermana, el problema soy yo. Nunca le vamos a poder echar la culpa a la Biblia, al pastor, al hermano, a la hermana, porque yo no estoy viviendo conforme al Señor. Porque no hay cosa que alguien pueda hacer contra nosotros que va a justificar nuestro pecado contra el Señor. Nada. No hay daño que la iglesia pueda hacer a una persona, y reconozco que hay mucho daño que la iglesia ha hecho a personas, pero no hay daño que uno podamos decir, no, la iglesia me dañó tanto que ya yo nunca voy a poder confiar en la iglesia. La iglesia, la palabra nos dice, perdona, sigue adelante, perdona, sigue adelante, perdona, sigue adelante. No hay versículo aquí que dice, sí, tómate un año, porque la iglesia sí te dañó, tómate un año, protege tu corazón, cuida tu corazón. De cierta manera nos dice lo opuesto, expone tu corazón, mata tu corazón. Tenemos que entender, el problema no es la semilla. Jesús predicando tuvo el mismo problema que nosotros hoy en el 2021 tenemos. La gente escucha la palabra, la gente se enoja, la gente se va. Jesús lo tuvo, Pablo lo tuvo, Pedro lo tuvo, Juan lo tuvo, y hoy en día lo tenemos también. El problema no es el predicador, el problema es el corazón de la gente. Dice el versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador tiene un trabajo, el sembrador tiene el trabajo de sembrar. En nuestros tiempos se hace muy diferente. En nuestros tiempos, si se han visto, si conocen de cómo sembrar, uno tiene que cultivar primero y asegurarse que la tierra está bien. Uno no sale afuera y decir, ok, pues aquí voy a plantar un árbol, semillas. Al menos alguien que está en serio y quiere plantas. Uno que está jugando, pues sí, sale y tira semillas por todos lados. En nuestros tiempos uno compra lo que necesita para poder, si tiene que restaurar la tierra, lo que tenga que hacer, uno lo tiene que hacer para poder asegurarse que va a poder recibir fruto. Porque nosotros sembramos casi garantizándonos el fruto. En estos tiempos ellos no tenían
no tenían la tecnología, el conocimiento, nada de eso. Ellos iban a sembrar. El sembrador iba a sembrar por todos lados. Es por eso que leemos en la palabra que los discípulos estaban caminando y ellos agarraron fruta de un árbol, la limpiaron y se la comieron, y ahí estaban los fariseos diciendo: hey, no puedes hacer esto el día de reposo, porque se plantaba donde quiera. El sembrador sale a sembrar, nos dice la palabra de Dios. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Nada de esto se sabe hasta después. El sembrador sale a sembrar, y al sembrar y al preparar la tierra se da cuenta que una semilla cae sobre el camino. Y cae sobre el camino, y vienen las aves y se la comieron. No miraremos en 2 semanas lo que significa esta parábola, pero esto, el centro de hoy es de entender que la semilla, el evangelio, la palabra de Dios, cuando cae en nuestras vidas, tiene que caer, y tenemos que entender que nosotros no sabemos el tipo de tierra que somos hasta que nos topemos con la Biblia. Todos tienen un respeto a Dios hasta que se dan cuenta quién es Dios. Podemos ir a la marqueta, preguntarle a la gente: ¿qué piensas de Dios? Yo a Dios lo respeto. Mi mamá me enseñó a honrar a Dios. Yo tengo mucho respeto para Dios. La gente se va en el autobús, pasa por una iglesia católica y se persignan. Mucho respeto por las cosas de Dios. Es una cosa tener según respeto, es otra cosa someterse a las cosas de Dios. Uno no sabe cómo va a reaccionar a la palabra de Dios hasta que escuche la palabra de Dios. Es una cosa decir yo amo la Biblia, es otra cosa leer la Biblia y después decir yo amo la Biblia. Es una cosa decir yo amo a Dios, es otra cosa decir conocer a Dios y después decir lo amo. Es una cosa decir Dios es bueno, pasar por algunas cosas y todavía decir Dios es bueno es otra cosa. Es tan importante entender, no sabemos nuestro corazón, no sabemos qué tan abierto estamos a la palabra hasta que se nos da. Hay mucha gente que piensa: a mí me gusta que se me predique la verdad, y se les da la verdad y no la pueden reconocer. Nuestros corazones se exponen cuando se presentan a la palabra. Se exponen. Y aquí la semilla está siendo sembrada, y estando sembrada, cae parte de esta semilla, cae en el camino. Y vienen las aves y las aves se la comen. Nunca es plantada, nunca se abre la tierra porque no se da tiempo. Las aves se la llevan. Y es ahí parte de eso. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos sembrando por sembrar, y esto a mí, al pensar esto en esta semana, esto es el sembrar en las redes sociales. En las redes sociales, querer ser un evangelista de redes sociales es esto. Es sembrar en los lugares donde las aves solamente los van a recoger. ¿Es posible poder alcanzar a alguien por las redes sociales? Es posible, claro que sí. Pero la mayoría de eso es muy poco el fruto de una persona que está escribiendo unos párrafos grandes y dando su vida y su corazón en páginas así. El evangelio se predica
frente a frente, por llamadas, por esto, lo otro. Así se alcanza a la gente. Y esta semilla cae en la carretera y las aves, ni la gente, no es la gente, son las aves que se las toman por comida. Nos dice el versículo 4, y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Y esto el sembrador se da cuenta después de sembrar. Siembra, se mira bien, todo se mira adecuado, y empieza a abrir, se da cuenta no hay profundidad. Cuando se predica la palabra y no hay profundidad en nuestros corazones, no de entendimiento, esto no tiene nada que ver que cuánto sabemos de la Biblia, esto tiene que ver todo con qué tan abierto estoy a las cosas de Dios. Porque lo que encontramos es que se siembra la semilla y se mira como si algo puede pasar. Y uno empieza a sembrar, uno empieza a preparar la tierra y se da cuenta no hay profundidad en esta tierra, no hay mucho en esta tierra. Cuando nuestros corazones no están dispuestos a escuchar, y es por eso que termina Jesús en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando no queremos oír, cuando no estamos abiertos al Evangelio, nosotros encontramos que no hay profundidad. No hay profundidad de amor, de pasión, de fe, de gozo. No hay profundidad de muchas cosas, y por eso la palabra no puede plantarse en nuestras vidas. Si no tengo fe, si no tengo una fe que está creciendo, que está madurando, no fe fuerte ni fe fuerte ni fe débil, solo fe. Si no tengo fe, no va a crecer esta palabra, no va a crecer, no la voy a recibir. Si no tengo gozo, si no estoy buscando las cosas de Dios, si no estoy creciendo en las cosas de la palabra, no hay profundidad. Y si no hay profundidad, no hay crecimiento. Y puede haber gran entendimiento en la palabra, pero poca pasión de ella, y no va a crecer. Tiene que haber profundidad en nuestras vidas de fe, de gozo, de anticipación, de pasión, de amor por Dios o para Dios, para que crezca esa semilla. Si no hay ninguna de esas cosas en nuestros corazones, no va a crecer y no va a dar fruto esa semilla. Se va a morir instantáneamente porque no puede meterse y no sale ninguna raíz. El cristiano que crece, el cristiano que está madurando en su fe, no es el cristiano que sabe más, que es el entendimiento malo que tenemos. No es el que sabe más, no el que se ha memorizado más versículos, es el que tiene más pasión para las cosas de Dios. Es el que nunca se cansa de escuchar de la palabra, el que nunca se cansa de orar, el que nunca se cansa de escuchar y de leer, y no cansar en el sentido de físico, pero cansar en el sentido de que si estamos pasando por un tiempo malo y nos dicen hay que orar, nos enojamos porque decimos ¿qué solución es esta orar? Que uno dice no, yo nunca, yo siempre. Si somos honestos, a lo mejor nos enojamos, estamos enfermos, hey hermano, deja orar por ti. No, okay. Y es posible que nos enojemos. No sé qué hacer en esta situación. Hermano, hay que leer la Biblia. Okay, la Biblia. Si no hay profundidad, no importa qué tantos vamos a saber, no importa el tipo de Biblia que tengamos. Tiene que haber profundidad en nuestras vidas. Profundidad de amor, de fe, de pasión para las cosas de Dios. Pero nada de eso sabemos hasta después. Lo bonito de la Biblia, entre más leemos la Biblia,
más la odiamos o más la amamos. Es así de fácil. Entre más leemos la Biblia, menos la queremos leer o más la queremos leer. Lo bueno, obviamente, lo que se espera, lo que queremos, es que la queremos leer más. Yo conozco a personas que leen la Biblia y dicen, no la quiero leer porque cada vez que leo algo pasa y me asusto. Prefiero no leerla. Prefiero no leerla. Nada bueno pasa cuando leo la Biblia. Prefiero no leerla. ¿Qué es lo que pasa también? Obviamente lo bello, lo bonito es, entre más la leo, más me enamoro de ella. Eso es bello, pero es importante también entender que lo opuesto también pasa. Que entre más conozco de Dios, menos quiero saber de este Dios. Jonás, un profeta de Dios, sabiendo de Dios. Jehová le dice a Jonás, ve y predica a Nínive. Él dice, no quiero ir, porque yo sé lo que va a pasar. Yo voy a ir, les voy a predicar y los vas a salvar. Jonás, profeta de Dios, imagínense. Imagínense, yo me paro, Señor, no les quiero enseñar porque si les enseño les va a salir el corazón, van a tener fe, van a estar felices y no quiero eso. Imagínense. Un profeta de Dios diciéndole a Dios, no quiero predicar tu juicio porque sé que tú eres un Dios tan bueno que les vas a abrir el corazón, el entendimiento, se van a arrepentir y tú siendo Dios bueno los vas a aceptar. Por eso no quiero ir a predicar. Jonás no tenía miedo del agua, no tenía miedo de que lo iban a matar. No era como si fuera en el Nuevo Testamento donde uno podía decir, Señor, si voy a predicar antes de que Pablo fuera salvado. Es una cosa decir, Señor, no quiero predicar porque Saulo aquí me está persiguiendo. ¿Qué pasa si me alcanza, me mata? Dice, no quiero predicar porque vas a salvar. Entre más Jonás sabía de Dios, menos quería servirle. Por cuestiones de que Dios es un Dios que salva a la gente. Y el Señor lo forza, obviamente. ¿Vas a ir o vas a ir? Y fue. Y cuando él va, predica, y Jonás es un libro bien impresionante. Va, predica, el Señor salva, ¿y qué hace Jonás? Jonás no se empieza a adorar, Jonás no empieza a danzar como a David. Jonás está enojado. Sabía que ibas a hacer esto. Se enojó. Entre más sabemos de Dios, si no hay profundidad nos enojamos, o si hay profundidad nos alegramos. Los problemas no tienen nada que ver con eso. Porque uno puede tener una vida llena de problemas, pero si hay profundidad, entonces va a haber amor para Dios. Es por eso que hay gente que ha perdido mucho, sufrido mucho, pero tienen un gran amor hacia Dios. Y es como si Dios hubiera sido bueno con ellos. Uno habla, el Señor es tan bueno, tan misericordioso. Y uno los mira y dice, ¿cómo puedes decir tú esto? Y hay personas que han tenido una vida buena, se les poncha una llanta y Dios está enojado conmigo. O sea, es muy interesante. No hay profundidad. Tiene que haber profundidad en nuestras vidas para que haya crecimiento. Pero no nos damos cuenta de esto hasta después. Es imposible saber el tipo de corazón que tenemos antes de escuchar la Biblia. Es muy duro. Según todos nosotros, si les hago una pregunta, ¿cuánto a ustedes les gusta que les mientan? Nadie va a levantar la mano. Nadie. Pero ¿cuántos de nosotros nos gusta que nos critiquen cuando nos vestimos chistosos? Nadie levanta la mano también. Si nos cortamos el pelo de una manera chistosa, a nadie le gusta si dice, hey, ¿qué te hiciste al pelo? Nadie. Pero según nosotros queremos que nos hablen con la verdad. Obviamente depende en la verdad. Si me miro chistoso, miénteme. Dime que me miro bien. Pero si me miro bien, dime la verdad.
Así es como somos. Y cuando viene con la palabra de Dios, queremos la verdad si la estamos aplicando. Ve a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia, yo soy un buen cristiano, yo voy a la iglesia. Ama a tu prójimo, no, eso no me gustó. Tenemos, ¿cuál verdad queremos? ¿Queremos que nos mienta la verdad o queremos queremos ser corregidos completamente? Y es aquí lo que miramos. Cuando no hay profundidad, no hay crecimiento. Hay entendimiento, sí se entiende, sí se sabe. Hay mucha gente que no tiene profundidad de amor, de pasión, que sabe mucho. Pero el saber mucho no tiene nada que ver con el dar fruto. Podemos saber mucho de la Biblia. Yo puedo saber mucho de mecánica y no saber cómo arreglar un carro. No sé nada de los dos. Pero puedo tener mucha información de una cosa y no saber cómo trabajarla. Es posible. Porque solo sabemos las palabras, sabemos las definiciones de cosas, pero no sabemos cómo aplicarlas. Es una cosa saber lo que significa la justificación, es otra cosa vivir justificados. Es una cosa saber lo que significa no ser condenados conforme a lo que nos dice Romanos. Es otra cosa completamente diferente vivir sin sentirnos condenados. Es una cosa decir, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén. Es otra cosa vivir nunca sintiéndonos condenados. Es una cosa decir, tengo que agarrar todos los pensamientos de Satanás y los tengo que agarrar y someter como me dice la palabra. Es otra cosa hacerlo. La profundidad no tiene nada que ver con el conocimiento. Y obviamente cuando las dos cosas se aplican, pues obviamente es mejor. Es bueno saber mucho y tener gran pasión, porque ahí pues hay más ganancia ahí. Y nos dice el versículo 6. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz se secó. Y es lo que pasa. La palabra quema la palabra. Lo que hace que la gente se vaya, lo que hace que la gente se aleje de Cristo, no es problemas necesariamente, porque todos los tenemos. Lo que causa personas que se alejen de Cristo es no tener profundidad y escuchar más versículos, porque la palabra va a quemar la palabra. Es lo que va a pasar, porque no hay profundidad. Cuando no hay profundidad de entendimiento, lo que empieza a pasar es leemos todo versículo como el final. No somos perfectos. Leemos, por ejemplo, pasamos esto en la mañana con nuestros hermanos de inglés. En Mateo, ¿qué era? Mateo 12. En Mateo 12 nos dice la palabra. Mateo 12, versículo 36. Dice, y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Y obviamente entendiendo esto en el contexto, él está hablando con los fariseos, pero ese versículo, cada palabra que hablemos, yo os digo que toda palabra vana, toda palabra que hablemos solo por hablar, hablen los hombres, darán cuenta en ella en el día de juicio. Ese versículo nos hace sentir, wow, toda palabra. Y especialmente personas como yo que hablamos mucho, pues muchas más palabras para juzgar. Pero uno se queda, toda palabra, hasta lo que hablo me tengo que cuidar. Entendiendo esto fuera de contexto, sí, se hace pesado, porque hasta nos queremos quedar callados siempre. Entendiendo esto en el contexto de la gracia, entendemos el Señor no me pide que sea perfecto. Hay mucha gente
que piensa que Dios está esperando personas absolutamente perfectas. Hay mucha gente que vive su vida pensando, yo no puedo ir a la iglesia porque he sido una persona terrible. Y a lo mejor han agarrado esa idea de otros cristianos, a lo mejor han agarrado esa idea de películas, de cosas que han escuchado, no sé. Pero hay mucha gente, y hay mucha gente en la iglesia que piensa, Dios nunca me va a usar porque yo no soy como fulano de tal. El Señor nunca me va a usar porque yo he hecho esto y lo otro. Cuando no hay profundidad, lo pesado de seguir a Cristo nos va a quemar, porque no hay raíz. La raíz de crecer en Cristo es la gracia y la fe que tenemos en Cristo. El cristiano que crece en el Señor no es el cristiano que sabe mucho, no es el cristiano que llega temprano, no es el cristiano que da más ofrenda, es el cristiano que entiende soy salvado por fe y gracia. Por eso soy salvado. No hay nada que ver conmigo. No hay nada que yo pueda hacer para obtener la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Y no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Dios me ama completamente y extremadamente con todo el amor que Él me puede amar. Esos cristianos pueden crecer porque esos cristianos tienen raíz. Los cristianos que no crecen son los cristianos que piensan, todo está basado en cómo me comporto. Todo. Y viven sus vidas en esclavitud. Un error, se pasan 10 años pidiendo perdón por el mismo error. Entonces, yo te perdoné, ¿qué estamos hablando? Lo bello de la restauración de Pedro es que Pedro ya nunca habló de ese momento. Es muy interesante. Pedro traicionó a Jesús, lo negó 3 veces maldiciendo que no lo conocía, se llevó a ese extremo. Después de que Dios lo restauró, después de que la restauración de Jesús, nunca más leemos de ese momento. Pedro en 1 y 2 de Pedro no dice, hermanos, ustedes tengan una fe fuerte como yo después de que Jesús me restauró. No hay mención de eso. No lo hay. Pablo hace menciones pequeñas de su vida anterior, pero breves. Pablo no nos habla de las tantas personas que mató. No nos da detalles, no nos dice, me recuerdo un día, yo estaba caminando y miré a 10 cristianos y los agarré. Y ahora me siento mal. No hay nada de eso, porque el que llega a Cristo sabe, ese hombre ya muerto, ya murió. Y hablar del hombre que murió, no hay nada, no ofrece nada. Ese hombre ya murió. Cristo ha muerto por ese hombre. Nosotros tenemos que aprender a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender, porque entre más crecemos en nuestro entendimiento de la gracia, más crecemos en nuestro entendimiento de todas las cosas. El cristiano que entiende la gracia es un cristiano que no tiene temor a hacer error. Es un cristiano que no tiene ningún problema disculpándose. El cristiano que está creciendo en la gracia puede decirle a cualquier hermano, perdóname hermano, fue mi culpa. Porque ese hermano, esa hermana entiende una cosa: Cristo murió por mi culpa. Yo puedo arrepentirme de quien sea, porque sé que es mejor. Cuando nos dice Pablo, hay que considerarnos el uno al otro mejor. Cuando nos dice Pablo que hagamos todo lo posible en cuanto a nuestro poder, a tener paz entre nosotros, parte de eso es echarnos la culpa cuando no es la culpa. Si lo que va a causar paz entre nosotros es que yo diga fue mi culpa,
aunque fue la tuya, pero fue mi culpa. Que lo hagamos. Solo los hermanos que están creciendo en gracia, solo los hermanos que tienen profundidad, escuchan ese versículo, escuchan esa enseñanza y dicen, amén, la tengo que aplicar. Los que no tienen profundidad dicen, no, pues hasta que me pidan a mí perdón. Que está bien, no está bien, pero está bien. No está bien bíblicamente, pero nos damos cuenta que no hay profundidad. El hermano que lee su Biblia y el hermano que lee cada versículo dice, este versículo lo tiene que aplicar la hermana, el hermano, la hermana, y todo versículo tiene nombre para alguien. Es el hermano que no tiene profundidad. Porque el hermano que tiene profundidad lee todo versículo y dice, Señor, me estás hablando a mí primero. A mí. Mi parte menos favorita de enseñar la palabra, y se los digo a ustedes, es el estudiar. No el estudiar porque me encanta el estudiar. No el estudiar el griego y el hebreo y la cultura. Eso es bien divertido para mí. Yo tengo que pasar una semana en estos versículos siendo cachetado por el Espíritu Santo primero. Que cuando llego aquí es lo más fácil, porque el Espíritu Santo ya me abrió, estás mal aquí, estás mal aquí, estás mal aquí, y toda cosa, todo ejemplo, pues es ejemplo mío, que el Espíritu me dijo, aquí me estás fallando, y no ha habido un sermón donde yo pueda decir, en este estoy bien, y nunca lo habrá, porque soy un hombre pecador. El hermano o la hermana que lee su Biblia nunca cierra su Biblia diciendo, estoy bien, no hay nada que arreglar. El hermano que tiene sus raíces en Cristo siempre dice, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Por el proceso de la justificación. Siempre voy a poder hacer mejor. Es interesante, hay personas que tienen conversaciones, ¿cómo te va tu vida espiritual? Y hay hermanos que dicen, no, me va muy bien, hermano, y dan su historia, cómo les va bien, tengo una vida saludable con Cristo, y hasta le cambia la voz, es muy interesante. Y me recuerdo una vez fui a una montaña y estaba con unos amigos y empezamos a hablar y era oscuro, era un tiempo religioso porque era perfecto, era oscuro, solo se miraban las luces de la ciudad, estábamos en la creación, hay que hablar de Dios. Y un amigo, ¿cómo van con Cristo? Y uno dijo, no, yo voy bien, todos los días leo mi Biblia, me siento que estoy en un lugar con el Señor saludable. Y todos empezaron a compartir y una amiga dijo, no, pues no estoy tan bien, estoy más o menos ahí la voy. Y yo dije, no, pues yo me siento como ella, porque todos estaban diciendo, se sentían bien y esto, lo otro, que saludable estaban. Y les dije, no, pues es posible estar bien con Dios, siendo pecadores, siendo personas que siempre fallan. Es posible un ser humano decir, Señor, estamos bien. Imagino que sería imposible, menos que estemos muertos, porque ya no hay pecado. Porque incluso si uno dice, no, pues al menos que me quede en cama todo el día, pues en eso estoy pecando, porque dice el Señor de los flojos. Quedándome en cama todo el mediodía, estoy pecando contra el Señor, porque puedo hacer algo más productivo. Es posible un ser humano decir, yo y el Señor estamos a cuentas. Nos dice la palabra que no conocemos qué tan pecaminosos es nuestro corazón, que hasta cuando no sabemos que estamos pecando, estamos pecando.
Por eso la ilustración de lavar los pies es tan profunda, porque los pies se nos ensucian de maneras que uno ni sabe, ni se da cuenta. Mi hermano, pues a mí también, iba a hacerlo él, pero a mí no me gusta mucho bañarme. Me baño, pero no me gusta, lo hago sin querer hacerlo. Y hay veces, mi mamá me dice, hey, ¿te vas a bañar? No, pues no he hecho nada, aquí he estado, no he movido, he estado aquí. Dice, ¿todavía está sudando? Dije, no, pues no he sudado, ¿cómo? Es tan profundo el lavar los pies porque se ensucian los pies sin, aunque se miren limpios, están sucios. Así está el corazón de nosotros. El cristiano que tiene profundidad entiende, siempre estoy en pecado, Señor, siempre necesito de ti. El hermano que no tiene profundidad dice, pues estoy bien. Leí, oré, comí, pero oré antes de comer. Escuché canciones cristianas. ¿Qué más puedo hacer? El cristiano entiende, todo lo puedo en Cristo en que me fortalece, porque es su gracia que me fortalece. Pero nunca llego a un momento donde digo, estoy bien. Siempre necesito más. Por eso nunca nos cansamos de escuchar la palabra. Nunca va a haber un tiempo que el cristiano que tiene raíz va a decir, es mucha palabra, es mucha palabra. En estos tiempos ha habido pues, mucho fútbol. Y desde las 6 como hasta las 3. Un partido tras el otro. Y estoy en mensaje con los hermanos aquí y como de uno empieza desde las 6 o 7 y media, qué golazo, qué pesto, qué lo otro. No ha llegado el texto que alguien dice, hey muchachos, es mucho fútbol, ¿no piensan? No ha llegado y no va a llegar, porque y si hay, pues lo vamos a correr del grupo. Pero no pienso que si hubiera, y cuando hay cosas del Señor y hay cosas, hey, oren por mí, por esta cosa, también hay cosas espirituales, no piensen que solo hablamos del fútbol. Pero las conversaciones espirituales no son tan largas como las de fútbol. Y no es porque nos cansamos, sino porque sentimos, al menos de mi parte, llega parte donde a lo mejor entendemos, a lo mejor no queremos seguirle. En nuestras vidas nunca tiene que haber un cansancio del escuchar más. Porque si a mí no se me hace mucho ver partido de 6 a 3 y ha habido sábados y mi hermana es testigo, de 4 hasta que me duermo. Es todo lo que hay. No fútbol, pero diferentes cosas. Y nunca digo, no, pues ya es suficiente, ya basta. Cuando llegan las cosas de la palabra, tiene que haber más pasión. Más pasión. Y es aquí lo que está hablando aquí la palabra. Cuando hay profundidad, y la profundidad, de nuevo, no es entendimiento, no es sabiduría, es el querer. El querer, el tener la pasión, el decir, no lo entiendo todo, pero Señor, lo quiero aprender. Señor, enséñame de tu palabra. Ahí miramos que hay crecimiento. Y nos dice el 8. El 7, perdón. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y este corazón que se expone es el corazón que no puede recibir, porque este corazón es el corazón que recibe, pero recibe ya con su propio entendimiento. Este es el corazón donde hay entendimiento, hay conocimiento, pero no hay un corazón humilde para querer cambiar.
Si leemos nuestras Biblias o si escuchamos un sermón con el pensamiento de que esto es lo que yo pienso de estas cosas y no va a cambiar mi mente, ¿qué es el uso? ¿Para qué abrimos la Biblia? Porque lo que nosotros hacemos y decimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados es: Señor, yo estoy equivocado, tú eres correcto. Tu juicio de mi vida es correcto. Me tengo que arrepentir porque soy pecador. Es lo que decimos cuando nos arrepentimos. Al arrepentirse uno dice: Señor, tú eres correcto, yo soy pecador. Ahora, si estoy dispuesto a decir: el Señor tiene razón, yo soy pecador, entonces al leer su Biblia, al leer su palabra, tengo que decir: Señor, todas mis opiniones y todas mis creencias, todo lo que yo creo y todo lo que yo pienso que es verdad, tengo que estar dispuesto a cambiarlo si tu Biblia dice eso no es verdad. Pero si leo mi Biblia y la Biblia dice una cosa, ¿no? Y digo: sí, pero mi mamá me dijo otra cosa. Eso no es lo que dijo mi mamá, eso no es lo que dijo el pastor. Entonces, yo ahora estoy horcando la palabra de Dios. Lo que empieza a pasar es que los espinos de mi cultura, mi creencia, ahora están horcando esa enseñanza. Hay profundidad en eso, pero esa profundidad es llena de espinos. El corazón y la persona que tiene raíces en la gracia siempre está dispuesto a cambiar, porque si estamos dispuestos a decir: Señor, tú estás correcto cuando hablas de mí, entonces tengo que estar dispuesto a decir: Señor, toda tu Biblia es cierta. Cuando hablamos de la verdad, decimos que la palabra es la verdad de Dios. Cuando leemos la palabra, decimos: esto es verdad. El cristiano cree en una verdad absoluta. Y eso quiere decir que el cristiano cree hay solamente una verdad que salva al mundo. Y ese es el problema que muchas religiones tienen con el cristianismo. Porque la gente dice: hay muchas maneras de llegar al cielo. La Biblia dice: hay una. El mundo dice: hay muchas verdades. Escoge una religión, hay muchas. Escoge una y sé feliz. La Biblia dice: hay una religión. El cristiano cree en la verdad absoluta. Ahora, cuando viene la palabra de Dios, tenemos que creer en esa verdad absoluta. Tenemos que estar dispuestos a decir: mi mamá estaba mal. El consejo que me dio mi mamá no estaba mal. Lo que dice la Biblia es correcto. Yo he recibido consejos de familia, para no nombrar personas, de familia. Y parte de eso es: pues ya ten un hijo, ya tenlo. Y parte de eso viene de una cultura de decir: pues ¿cuánto tiempo has estado con ella? Pues ya casi. En el mundo eso es correcto. En el cristianismo no es correcto. Es tan importante entender que las cosas que se nos enseñan de familia, amigos, lo que sea, todo tiene que ser traído a la palabra. Y tengo que yo y ustedes conmigo estar dispuesto a decir: Señor, estoy dispuesto a cambiar mi mente. Si tu palabra dice una cosa, entonces eso es verdad. Pero si yo digo: lo que estoy haciendo estoy mal y sé que la Biblia dice esto, pero voy a hacer lo otro, yo estoy diciendo: Señor, tu palabra no es la verdad absoluta. Es una opinión entre muchas, pero no es la verdad absoluta. Porque si fuera la verdad absoluta, eso yo hiciera. Cuando nosotros no aplicamos la verdad de Dios, es porque hay espinas atrapando esa verdad. Pero no nos damos cuenta de eso hasta que después de que la palabra sea sembrada. Hay mucha gente
escuchando la palabra, leyendo la palabra, se aleja diciendo, escuché lo que dijo, leí el versículo, pero yo tengo mis propias opiniones. Y esa gente es cristiana, no es gente del mundo. Hay cristianos que abren sus Biblias. La Biblia les dice lo opuesto de lo que están haciendo o lo que quieren hacer, y todavía lo hacen, diciendo, mi vida es diferente. El cristiano que piensa que es la excepción de todo, se topa con una palabra que no hace excepción de hombres. Podemos nosotros decir, no, pues el hermano no sabe mi vida, el hermano no sabe esto, el pastor que va a saber de esto, el pastor que va a saber del otro. Podemos decir todo eso, pero cuando la palabra nos habla, no podemos decirle eso a la palabra. Es tan interesante el mensaje que le da Pablo a Timoteo. El mensaje que Pablo le da a Timoteo, un pastor joven que estaba soltero cuando se escribe primera y segunda de Timoteo, y es a un pastor que está estableciendo una iglesia. Pablo le dice a Timoteo, no les hables de experiencia, háblales de la Biblia. Enséñales la verdad de Dios, es todo. Y es tan interesante que nosotros hay veces que queremos y queremos ser llevados por experiencia. Es lo que queremos. Es lo que deseamos, porque pensamos que si alguien ha pasado por algo, vale más que si nos enseñan de la palabra. Cualquier persona, uno no tiene que estar casado, tener hijos para hablar lo que es bíblicamente tener un matrimonio o hijos en el Señor. No lo tiene que hacer. Porque todo mundo que da consejos de matrimonio, al menos bíblicamente, está hablando. Pablo dice en 1 Corintios, Pablo era un hombre soltero. Al decir un hombre soltero no puede hablar de estas cosas, entonces hay que arrancar esas páginas, porque el único que pudo hablar fue Pedro, y Pedro dijo lo mismo que dijo Pablo, y Pablo lo escribió primero. No estoy diciendo que Pedro lo copió, pero llegaron a la misma conclusión, el soltero y el casado. Es tan importante entender, cuando leo la Biblia, no estoy leyendo opiniones, no estoy leyendo consejos, no estoy leyendo ideas para posiblemente aplicar. Estoy leyendo la verdad de Dios y cómo Dios quiere que yo viva. Si no la aplico, es porque las espinas de mi corazón y de mi vida la están ahorcando. Ahora, la gracia de Dios nos enseña que no todo lo voy a poder aplicar porque somos pecadores. Vamos a fallarle muchas cosas. Pero el cristiano siempre va a estar dispuesto a aplicar. Lo interesante es que el cristiano que tiene raíces profundas sabe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. El cristiano que tiene espinas o el cristiano que no tiene profundidad dice, no lo puedo, es muy duro para mí. El cristiano sabe, todo lo puedo en Cristo. Hay personas, me recuerdo una vez estaba hablando con un pastor, y este pastor me estaba hablando de una persona que tenía en su iglesia, y me estaba diciendo que este hombre el Señor lo había salvado y él había batallado con vicio del alcohol, y abusaba del alcohol, el alcohólico, el hermano. Y fue y el hermano dijo, pastor, quiero hablar con usted porque no puedo deshacerme del alcohol, no lo puedo. He ido a terapia, he ido esto, he ido lo otro. Y el pastor, hablando con él, le dice, eres cristiano, te has arrepentido de tus pecados. Y dice, sí, le di mi vida a Cristo tanto, me bauticé, camino, todo eso. Y lo lleva a la palabra y lo lleva donde el Señor nos dice que el Espíritu nos da el poder para hacer todo. Que hemos recibido un espíritu no de cobardía, sino de poder.
Y le dice el pastor a este hombre, a este hermano, porque es hermano en Cristo, le dice a este hermano, tú puedes. Que es duro es otra cosa, pero tú puedes porque tienes el Espíritu Santo. Y el hermano en ese instante entendió. El cristiano que tiene raíz es el hermano que va a tener problemas y va a tener sus luchas y va a decir yo no puedo, pero cuando la palabra se le predica se va a llenar de gozo, va a decir sí lo puedo. Y ese hermano ya nunca volvió a tomar, porque entendió, aunque tenga la tentación, puedo vencer porque tengo a Cristo quien me fortalece. No decimos ese versículo por decirlo. Pablo no escribe Filipenses 4:13 para que la iglesia lo diga en emoción. No lo dice, no lo hace. No es una porra de fútbol que cantamos todo Filipenses 4:13. Es una verdad que vivimos porque es cierto. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Es cierto en problemas, cuando estoy enfermo, cuando estoy en salud. En todo tiempo puedo decir eso. ¿Por qué? Porque Pablo escribe eso en la cárcel a punto de morir. Si para Pablo eso era cierto en su estado, es cierto en nuestro estado. Tenemos que aprender que el Espíritu Santo que tenemos nos da el poder y la habilidad de lograr y poder con todo. Todo. ¿Vamos a querer? Obviamente no. Pero el cristiano que tiene raíces va a decir, Señor, me confío en tu poder, que nos lleva a este punto. El cristiano siempre y por toda la eternidad es débil. Lo bello de lo que dice Pablo, que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Lo feo de eso es que el entendimiento malo de ese versículo es que nos hace pensar que hay momentos que somos fuertes, que es lo feo. Lo bueno de ese versículo, al entenderlo y al vivir la vida una semana, uno tiene que vivir una vida, una semana siendo adulto y se da cuenta, soy bien débil, me canso bien fácil. Pero uno se da cuenta que siempre está débil. Y si siempre estoy débil, lo bello de ese versículo es que el Señor siempre está fuerte. Cuando soy débil, Él es fuerte. Y si estoy dispuesto a decir, Señor, siempre estoy débil, Él ahí está, porque ¿qué nos dice Jesús? No vine a salvar al que está bien, vine por el que está enfermo. La iglesia tiene que estar dispuesta a siempre decir, Señor, estoy enfermo. Estoy enfermo, Señor. Estoy en necesidad. Y no sé ustedes, pero yo soy bien débil. Bien débil. Tan débil que todas las noches tengo que dormir. Y pienso que todos aquí tenemos que dormir. Me duele la mano, soy débil. Me canso, estoy sudando. Me estoy preguntando por qué me puse lo que me puse esta mañana. Soy débil. Tenemos que entender que somos personas débiles con un Dios fuerte, con un Dios que nunca nos deja solos. Pero si el cristiano se levanta, Señor, es domingo, estoy fuerte. El Señor dice, oh, pues anda, ve. Es lo que le pasó a Pedro. Aunque todos te van a dejar, yo nunca te dejaré. Anda, Pedro, defiéndeme. Lo negó. Una niña le viene a decir, Pedro, tú conoces a Jesús. No pudo con una niña. Con una niña. Una niña le dice a Pedro, Pedro, tú conoces a Jesús. Le tuvo miedo a una niña. El cristiano que se cree fuerte, buena suerte. Porque el cristiano que dice estoy fuerte es el cristiano que el Señor lo deja ir solo. El cristiano que dice, Señor, necesito toda la ayuda del mundo, es el cristiano que va atado a los pies de Dios. O no a los pies, pero cargado por Dios.
Es tan importante que nosotros caminemos al lado de Dios. Cuando mi hermano pequeño se quiere hacer el grande, yo lo puedo. Y viene 5 minutos después, oh, ¿me ayudas con esto? Ah, no que eras un hombre, un niño grande, no sé lo otro, tú lo sabías, necesitabas mi ayuda. Le ayudo, pero así somos nosotros. Tenemos problema, en vez de venir al Señor, en vez de pedirle al Señor, en vez de orarle al Señor, le hablamos a medio mundo. Le decimos al Facebook, al Instagram, oren por mí, hermanos, por favor. Y al Dios Todopoderoso, que aquí lo tenemos, ¿cuándo le vamos a hablar a Él? ¿Cuándo? Hermanos, no sé qué hacer, ayúdenme. Y la Biblia ahí cerrada. Tenemos que entender y aprender. Necesitamos de nuestro Dios. Pero no sabemos el tipo de corazón que tenemos hasta que la semilla se siembre. Después de que se siembra, el sembrador se da cuenta de lo que tiene. Y después, dice el 8, y otras semillas cayeron en buena tierra y crecieron, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas 30 y otras 60 y otras a 100 por uno. Lo impresionante de esto es varias cosas. Cayeron las semillas, algunas de ellas en buena tierra, creciendo y desarrollándose. Hay un proceso. No solamente que cayeron y salió árboles. Hubo desarrollo y si uno se ha empeñado a poder o ha dado su tiempo a que crezca un árbol, uno sabe que es tiempo, dedicación, recordarse. Mi mamá tiene una planta de chile que empezó así y ahora pienso que es la cosa que valora más, incluso más que nosotros, porque nosotros nos caemos y se ríe, pero alguien se acerca, no te acerques a mi planta, es algo muy, muy serio. Pero es un proceso que ella toma muy en serio. Cada mañana la cuida, le corta las plantas que no están creciendo, la tiene en un lugar, la ha movido, tengo que moverla de aquí, ayuda a mover la planta, cuidado cómo la cargas, no le echa tanta agua, pero le echa es un proceso. El proceso de crecer en Cristo no es de un sermón. Al escuchar uno no se va a ser un cristiano maduro. Al leer la Biblia una semana, uno no se va a ser un cristiano maduro. Al leer la Biblia una vez completamente, uno no se va a saber todo. Es día tras día, tras día, tras día, tras día. Así es como crece. El desarrollo del cristiano es de día tras día. Que cuando uno lee la Biblia una vez, uno dice, no, lo logré, terminé el libro. ¿Qué hago ahora? Pues léelo de nuevo. Porque es el desarrollo del cristiano. Día tras día, día aburrido tras día aburrido. Es así como se crece. Es así como uno se desarrolla. Pero después, y nunca se acaba ese desarrollo. Y este fruto es tan impresionante. La otra parte impresionante es que una semilla da 30, otras 60 y otros 100 por uno. Es algo que no es real. Porque una semilla no da tanto fruto, al menos no en sí. Tiene que ver varias. Y eso es lo impresionante. El fruto que da la semilla de la palabra es algo impresionante. ¿Por qué podemos hablar de que la palabra cambia la vida? Porque la cambia. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Es una semilla así de pequeñita. Porque al decir eso no estamos diciendo cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hacer esto, lo otro. No estamos hablando del perdón, no estamos hablando de esto. Arrepiéntete de tus pecados. El Señor te va a arreglar el proceso.
arrepiéntete. Es la semilla tan pequeña. ¿Qué sale de una semillita así? Una vida y vidas y familias transformadas por esa palabra tan pequeña. Y es lo bello. La palabra y la semilla en un corazón que está profundo y está dispuesto a aceptar, es una semilla que da mucho fruto, mucho. Y el punto de vista de esta parábola no es todos los terrenos malos, es el terreno bueno. Por eso empecé diciendo, esta parábola no tiene nada que ver con el tipo de cristiano que eres. No que hay 4 tipos de cristianos, sé el último. Hay una semilla. Y si esa semilla crece en tu corazón, cambiará y transformará tu vida. Si esta semilla no transforma y si esta semilla no crece en tu corazón, no hará nada de cambio en tu vida. Pero el punto de vista de esta parábola es que Cristo es la semilla, Cristo es el sembrador, Cristo es quien nos está llevando y nos está llamando a Él mismo. Y al final dice y Él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Al final la palabra se predica, el evangelio se va a todo mundo y la palabra sigue. Hoy se termina y se concluye un sermón y el miércoles se viene otro, el domingo se viene otro y viene otro tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que el Señor nos lleve a casa. Y la semilla sigue viniendo, sigue cayendo día tras día. Cuando estemos en nuestras casas, la semilla puede ser sembrada, pero no crece. No es cuántas semillas tenemos, qué tipo de corazón tenemos. Porque no importa cuántos sermones demos o escuchemos, lo que importa es cuánta palabra está entrando, con qué se está recibiendo. La estoy recibiendo con un corazón profundo y con raíces profundas en la tierra, o solo la estoy escuchando y se está ahorcando al escuchar. A lo mejor tengo un corazón ofendido y cada cosa que se predica, pues lo escuchamos ofendidos. Y todo se está pasando por un filtro y nada está entrando porque pues no lo creo. ¿Cómo va a saber? ¿Qué sabe de esto? Y nada entra. Es posible que así lo escuche. Me recuerdo había un hermano que en mi pecado no lo respetaba mucho. Y cada vez que predicaba decía, no, pues yo sé más que él. Bíblicamente. Y en mi pecado decía, sé más que él. Sé enseñar mucho mejor que él. No sé por qué lo dejan enseñar. Yo soy mucho mejor que él en mi pecado. Y nunca podía recibir de él. Y me recuerdo había un hermano, me dijo, qué predicación tan buena dio el hermano, me bendijo. Y el Señor ahí expuso mi corazón y dije, sí, no estaba tan buena. En mi pecado. Obviamente si fuera sabio no hubiera dicho nada y nadie me hubiera corregido. Pero el Señor es un Dios bueno que corrige a sus hijos. Y dije eso y el hermano dijo, ¿qué no te gustó? Y empecé a decir, y eran cosas, eran tontas. Era cuestiones de estilos, de ejemplos, de esto, lo otro. Y me dice el hermano, ¿cuál es tu problema con el hermano? Porque él llegó al punto. ¿Cuál es tu problema? Y le dije, una vez me hizo esto este hermano. Y dice, si no aprendes a perdonar al hermano, te vas a robar de la bendición, porque este hermano está bendiciendo y está sirviendo a la iglesia. Y el Señor ahí me dije, wow, Señor, perdóname. Y la otra reunión, el mismo hermano predicó, todavía me sentía que yo era mejor y que yo sabía más.
Pero esa vez sí recibí de él y dije, wow, el Señor usó a este hermano para hablarme. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos quiere hablar, si tenemos un corazón ofendido, no vamos a escuchar. Vamos a poner muchas excusas por qué no puedo escuchar de él o de ella. Pero es tan importante que nosotros entendamos. Es tan importante que nosotros entendamos. Un corazón ofendido se roba él mismo o ella misma de lo que Dios quiere hacer. Y es posible que ustedes, la persona que los tiene así, ustedes son mejores que ellos en talento, porque pienso Señor, perdóname, pero talento, pienso que yo tenía más talento que él. Pero muchos meses, no años, muchos meses yo me robé yo mismo de la bendición de escuchar de ese hermano, porque no me caía bien. Y pasa. Y el Señor nos salva, y el Señor nos habla, y el Señor nos dice, arrepiéntete porque es mi hijo. Señor, me arrepiento. Y sí, empecé y valoré a ese hermano. Era pues todavía está vivo, pero no hablo con él. Y es un buen hermano, de gran bendición para mí en un tiempo y para las personas que ahorita está sirviendo. Pero tenemos que saber y estar dispuestos a saber qué tipo de corazón tengo. Y la única manera que vamos a saber, abriendo la Biblia. Y si hay problemas, si no hay profundidad, si hay espinas, si hay lo que sea, lo bello, lo bonito es que hay solución. Y lo bello de eso es que el Señor puede con cualquier tierra. Por eso el centro de esta parábola no es el terreno, es la semilla que puede transformar cualquier terreno. Hay que orar. Señor, te damos gracias esta mañana o esta tarde ya, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres todopoderoso. Te adoramos, mi Dios, en todo sentido, Señor, porque tú diriges a tu pueblo en tu verdad. Te pido, Señor, que tú nos sigas dirigiendo para que podamos caminar en la sabiduría de tu palabra. Te pido, Señor, por el corazón de mis hermanos, el corazón de nuestra iglesia. Te pido, mi Dios, que nosotros tengamos corazones abiertos y dispuestos a escuchar de tu palabra. Que la semilla que se siembre, Señor, ojalá día tras día sea semilla que caiga en corazones que están dispuestos a escuchar de ti. Que nunca, Señor, lleguemos a tu palabra diciendo, Señor, lo sé todo lo conozco. Pero que entremos a tu palabra entendiendo, tú eres un Dios bueno y un Dios que nos enseña todo. Señor, necesitamos de ti. No lo entendemos todo, no lo sabemos todo. Necesitamos de ti, mi Dios, ayúdanos. Somos iglesia débil con un Dios fuerte. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, cantamos el último canto y somos despedidos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus
obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor. Dios nos bendiga a todos. Tengan un buen día.